Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean todos a otro video más de Comida Callejera RD. Hoy les quiero llevar unas bolas de papa rellenas de queso y carne. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal y active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Iniciemos. Primeramente vamos a tomar las papas y las vamos a pelar. Yo voy a utilizar unas 2 libras de papa para nuestras bolas de papa rellenas de carne y de queso. Las pelamos así todas. Ya terminada, la vamos a tomar y la vamos a cortar en pedazos pequeños para que se ablanden rápido. Entonces lista, la lavamos bien y tomamos una olla con agua y la agregamos, le ponemos sal al gusto y la dejamos hervir hasta que se ablanden. Mientras van ablandando, en un bol agregamos la harina, el polvo de hornear, 2 huevos, agregamos todos los ingredientes y lo movemos. Lo apartamos y tomamos la taza de agua que teníamos y agregamos el sobre de sazón, el cual tiene adobo. Ese sazón es 2 en 1, tiene color, ¿verdad? El color del adobo y tiene un poquito de sal a la vez. Si usted puede conseguir un color mejor, se lo agrega. Y agregamos un poco de sal también a nuestro líquido. Se lo vamos a ir agregando así, de esta forma, un poquito. Vamos envolviendo nuestra masa, ¿verdad? Agregamos otro poquito. Eso lo vamos a hacer hasta que podamos conseguir una mezcla uniforme, ¿verdad? Que no quede muy líquida, pero tampoco muy espesa. Fíjense, así le vamos a hacer. Movemos. Volvemos a agregar un poquito más y seguimos moviendo hasta obtener la masa que queremos. Esto es para envolver nuestras bolas de papa que vamos a hacer en un momento cuando esté la papa, que la tenemos hirviendo. Entonces fíjense, ya está lista. Miren cómo queda. Ustedes ven la textura, un poquito líquida, pero no tanto. Entonces lista. Ahora retiramos la papa, ¿verdad? Pero chequeamos primero que esté blandita. Fíjense que está bien blandita.
La echamos en un bol, la retiramos y con un majador y un tenedor vamos a aplastar o a majar, como decimos aquí, a machucar, a hacer la puré. Fíjense, así que la vamos a hacer. Tomamos el tenedor y le damos zapatilla ahí hasta conseguir lo que queremos. Lista, la apartamos. Entonces en una sartén agregamos 2 cucharaditas de aceite, agregamos la cebolla, agregamos el ají, un poquito de verdura, pimienta molida y movemos. Agregamos la carne, agregamos 2 cucharadas de salsa de tomate. Yo estoy utilizando salsa de tomate casera, pero usted puede utilizar la que usted considere. Envolvemos todos los ingredientes. Vamos a dejar que se cueza bien la carne. En unos 4 o 5 minutos está listo eso. Le agregamos un caldo de pollo o sopita. Agregamos las pasas o uva seca, ¿verdad? Bien, movemos todo bien ahí. Y ya listo, retiramos del fuego. Y entonces nos lavamos bien la mano, ¿verdad? Un poquito de aceite en las manos si quiere. Y vamos a hacer nuestra bola. Toma un poco así, ¿verdad? Del tamaño que usted la quiera hacer, la bola. La aplasta así. Y en el centro vamos a poner un poquito de la carne, ¿verdad? Y un trocito de queso. Lo vamos a envolver así, mire, de esta forma. Ahí me faltó como un poquito. Ahí vamos a agregar un poquito. Le agregamos un poquito y formamos nuestra bola de papa. Entonces ahí la tenemos ya. Nuestra bola de papa rellena. Miren qué sabroso se ve eso. Bien, hicimos la primera, entonces vamos a tomar otro poco igual y vamos a formar nuestra bola de papa rellena de carne y queso. Ese trocito de pasa le da un sabor bien rico también ahí. Lo envolvemos bien y formamos nuestra bola. Entonces así vamos a hacer con todas. ¿Ven? Así vamos a hacer. Estoy ya toda lista, mírenla aquí, cómo están. Eso es sabroso, señores. Entonces tomamos un cardero o una sartén puede ser y agregamos bastante aceite. Fíjense, les quiero decir algo. Yo agregué una buena cantidad, pero podía agregar más todavía para que la cubra entera. Entonces tomamos nuestra mezcla de harina, ponemos una de nuestras bolas de papa, la envolvemos así y la tomamos y la llevamos
al aceite caliente. El aceite tiene que estar medio, no tan caliente, ¿verdad? Una temperatura media. Fíjense lo que les dije, que era mejor si estaban cubiertos hasta arriba. Mientras más cantidad de aceite, mejor, para que no se forme ese filo que se le está haciendo a las bolas de papa mías. Usted le da unos 2 minutos por cada lado. Agregamos otra. Damos unos 2 minutos por cada lado. Y ya fíjense, ya están listas. Aquí están. Eso es sabroso, ¿eh? Se ven ricas. Usted puede utilizar el relleno que usted quiera. E incluso puede condimentar la harina, ¿verdad? Usted puede echarle verduritas, lo que usted quiera puede ponerle. Un poco de bacalao, qué sé yo, lo que usted quiera puede hacer. Entonces la retiramos. Ya están listas después de unos 4 minutos. Y miren qué sabrosas se ven. Rica, ¿eh? Entonces vamos a probar una, a ver qué tal. Ya está un poquito más fría aquí ya. La enfrié un poquito. Miren qué rica se ven. Wow, ¿eh? Ese saborcito de la carne. Usted le echa un poco de picante ahí. Eso sabe sabroso. Qué rico. Bien amigos, eso es todo por hoy. Los espero en un próximo video. Hasta pronto amigos.